Hermano, Dios le bendiga a cada uno de los presentes. Bienvenido a este video. Voy a compartirle un texto bíblico que está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2, como base, ya como fundamento. Solamente voy a mencionarlo de una manera resumida. Ya más adelante se desglosará la explicación de una manera detallada y desarrollada, como base, claro, las fuentes de la profecía en los libros de Daniel, los evangelios de Mateo y el libro de Apocalipsis. Bueno, acá dice la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escrito en el libro. Como me estoy centrando más a la gran tribulación y la resurrección, hablando cronológicamente, el versículo 1 habla de este suceso, ¿no? De la gran tribulación. Y también, ¿no?, lo menciona que mucho de lo que está escrito en el libro, obviamente en el libro de la vida, serán salvos, ¿no? Serán salvos. Pero en el versículo 2 dice, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué entendemos de los que duermen? Bueno, los que están muertos físicamente, ¿no? Sus cuerpos están enterrados o polvos, o que ya en muchas maneras, en muchos aspectos, hablando físicamente, ¿no? Como base también esta explicación para entender es que cuando el Señor dijo a Adán, del polvo eres, o mejor dicho, de la tierra fuiste tomado, y polvo eres y al polvo regresas, ¿no? Y por causa del pecado que el hombre había cometido en aquel entonces. Cristo habla en muchas maneras que Él es la resurrección. Él la resucitó, ¿no? Al tercer día. Y cuando Él resucitó, pues resucitó con un cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya era un cuerpo que, en una naturaleza que aparecía, desaparecía, hermanos. Él podía estar delante del Padre, podía trasladarse y también podía estar en la tierra. Sí, un abrir y cerrar de ojos. Es esa naturaleza que ya no era un cuerpo físicamente así como el que nosotros tenemos, no mortal, que tiene limitaciones. Ya era un cuerpo incorruptible. Ya él mencionó que también así sería en la resurrección para los escogidos, ¿no? Para los que creen en Él, ¿no? Los que aceptan a Él. Por ejemplo, por decir en versículo 3, ¿no? Y los entendidos resplandecerán, hablando de los que han resucitado, ¿no? Como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, ¿no? Y cuando se habla de estrellas, esto me trae lo que Pablo dice, ¿no? Que en la resurrección de los muertos serán como las estrellas, ¿no? Hablando en su carta primera a Corintios capítulo 15, ¿no? Hablando acerca de cómo resucitarán los muertos, ¿no? Él habla de que hay cuerpos terrestres y hay cuerpos celestiales, ¿no? Que los que resuciten van a recibir cuerpos celestiales, ¿no? Se siembra en este cuerpo mortal, ¿no? Pero digamos con tribulaciones, aflicciones por causa de la palabra de Dios o del Evangelio, pero la cosecha es grande, ¿no? El galardón es grande y eso pues, él lo llama peso de gloria o peso de resplandor. Pues, gloria es resplandor, brillo. Y él le compara, ¿no? Que las personas que resucitan serán como las estrellas, ¿no? Y entre las estrellas aún vemos que hay unos que brillan más que otros, ¿no? Así será también la resurrección. Entonces,
va por la misma explicación también, estos textos bíblicos, el libro de Daniel, ¿no? Va por el mismo base, fundamento bíblico. Y cuando nosotros vemos cronológicamente, ¿no? Versículo 1 la grande tribulación. Versículo 2 la resurrección. Ve que sí, hermano, nosotros, cuando nosotros confiamos en Dios, en su palabra, en estos aspectos, nos vamos dando cuenta que realmente hay una armonía perfecta en toda la explicación bíblica. Por ejemplo, voy a ir al libro de Mateo, lo que el Señor Jesucristo habló, mencionó ya. Te está hablando en Mateo 24, por ejemplo, acá. Por ejemplo, cronológicamente, hablando, yendo directo al grano, al punto de la grande tribulación, al desarrollo, ¿no? Acá, versículo 21 dice. Porque habrá entonces grande aflicción, hablando de la gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y por el mismo lado explicativo también, el versículo 1 del capítulo 12 del libro de Daniel, la grande tribulación. ¿Ve? Dice, si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Acortados a qué quiere decir? Está hablando literalmente de que el tiempo tiene un inicio y tiene un final. Eso entendemos por tiempo, ¿no? Que tiene un inicio y tiene un final, un marcador. ¿Y el marcador del tiempo cuándo comienza? Bueno, comienza con la creación, lo que habla en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí comienza el tiempo. Ahí comienza el tiempo. Y el tiempo lo resume en días. Eh, Fue la tarde y mañana un día, fue la tarde y mañana segundo día, fue la tarde y mañana tercer día, y así en cada día hasta el séptimo día. Porque en el sexto día crea al hombre, ¿no? Al ser humano, a su imagen y semejanza, Dios lo crea. Y ahí vemos el desarrollo también desde el Edén, como el enemigo de la humanidad maquinó, engañó a Eva, ¿no? Y Adán también va por el mismo camino, peca contra Dios voluntariamente. El pecado es un acto voluntario de desobediencia a los mandamientos de Dios, ese es el pecado. Y por esa causa trajo la muerte hablando físicamente, espiritualmente y eternamente. Si el hombre, estando en vida, físicamente respirando, si no se arrepiente, entonces se va a la muerte eterna, hermano. Y esa la muerte eterna es la condenación. Ahí sí ya no hay salvación, hermano. Por eso Cristo hablaba muchas veces de la vida eterna. Yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. De muchas maneras hablaba al ser humano para que se arrepienta. Porque eso es lo que habla en Mateo capítulo 4, versículo 17. Cuando entonces comenzó a predicar el evangelio, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, hagan arrepentimiento. Que sí, nosotros tenemos que conocer, saber esos puntos esenciales para salvación. Ya, por ejemplo, ¿no? Y acá en Mateo 24 va hablando así, ¿no? Y acá ya es una serie de precauciones, ¿no? Si dijere alguno que Cristo está ahí, allá, no creáis, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas, harán señales grandes y prodigios, hablando de milagros falsos, ¿no? Y engañarán, si es posible, aún a los escogidos, dicen. Y os aquí que lo he dicho antes, ya esto ya era una alerta ya repetitiva, iterativa, que siempre decía los apóstoles. Así que si os dijera, está aquí en el desierto, no salgáis, está aquí en las cámaras, no creáis. Entonces él explica, ¿no? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Acá quiero hacer una énfasis. Cuando habla de relámpago del oriente y del occidente, no está hablando acá de la atmósfera terrestre, acá del cielo, del planeta Tierra. Está hablando del aspecto, eh, en cuanto, digamos, el aspecto general, universal, de toda la creación del universo, desde el oriente hasta el occidente, o sea, toda la creación. ¿Por qué digo eso? Porque su manifestación es pública.
pública, en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo verá, todo ojo. Y harán lamentación, toda tribu, lengua, harán lamentación, porque dice, verán al que traspasaron, ¿no? O sea, eso es una profecía, el cual se dará cumplimiento en su momento, pero eso lo dice la palabra de Dios. Pero ahora nosotros vayamos al contexto, lo que está hablando, ¿no? Este está haciéndose simplemente unas pautas, ¿no? La grande tribulación, acerca de su venida, una precaución, que él vendrá así como relámpago se muestra de oriente hasta occidente en todo el universo. Porque donde estuviera el cuerpo muerto ahí, ¿no? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Este está ya hablando de, obviamente en Apocalipsis capítulo 19, los versículos finales, habla de que la bestia y todo el sistema de gobierno de este mundo, capitanes, generales, empresarios, hablando, no, estoy hablando en lenguaje a nuestro modo de entender, se reunirán los poderosos de esta tierra para pelear contra el Cordero. Se pelearán, se reunirán en un lugar que se llama Armagedón. En el libro de eh, Joel, capítulo 3, versículo 15, nos habla, bueno, habla acerca de este punto también, ¿no? Que las estrellas no darán su lumbre, hablando de un momento que habrá un acontecimiento, una oscuridad total en el universo. Pero previo a eso, antes ese capítulo también habla de que las naciones se juntarán, no se reunirán. Y de esta misma manera explicativo también, ¿no? Ya una vez que se reúnen, se juntan, ¿no? Entonces dice, luego después de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Este sería el versículo 29 con lo que mencioné, ¿no? Joel capítulo 3 versículo 15. Eh, y entonces, ¿no? Ahí sí, ¿no? Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Ahora, cuando Él viene, se muestra, todo ojo lo ve, ¿no? Lo que está en el cielo, ¿no? Las personas que están en el paraíso, los ángeles, las potestades, principados. Nosotros acá en la tierra, los que estamos vivos físicamente, viviendo en esta tierra, los que están en el infierno, porque Dios habla, todo ojo lo verán, ¿no? Entonces, ocurrirá lo siguiente también. Y enviará, o sea, dará una orden a sus ángeles, ¿no? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Se da cuenta? Ahora, acá solamente menciona a recoger a sus escogidos, pero en Apocalipsis habla también que mandará en capítulo 20, versículo 1, menciona de que el dragón será prendido o atado, en una prisión será echado, en la prisión del abismo. Un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo, lo ata al dragón. Obviamente esa tarea no será solamente un ángel, sino serán muchos ángeles, porque son muchos demonios que te van a ser atados y puestos en prisión del abismo, o encabezados por el diablo, obviamente van a ser echados ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo? Habla de 1000 años van a estar ahí presos ellos. Pero queríamos que entender la cronología, ¿no? Ahora, recoger a sus escogidos, en el sentido aspecto, lo que Pablo llama el arrebatamiento, pues, ¿no? El rapto, ¿no? Por ejemplo, el versículo 40, dice acá en estos versículos 40, 41, ¿no? Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, una será tomada y otra dejada. Ese es el rapto, ¿no? Pero previo al arrebatamiento ocurre la primera resurrección, que Pablo lo describe, en la carta, pues en su carta Paulina de Primera Tesalónica y en Corintios, habla aspecto de esa manera explicativa, de una manera detallada. Pues Pablo está hablando en base a estos fundamentos, en base a esta explicación. Él no está mencionando algo ya que se le ocurrió, una nueva revelación, ¿no? Pablo está explicando lo que ya el Señor ya había hablado
apóstoles, ellos ya conocían de estos puntos esenciales de acontecimientos que iba a ocurrir. Ahora, por ejemplo, me voy al libro de Apocalipsis, ¿no? O sea, yo solo estoy viendo, mencionando, como le digo, algunos puntos básicos, ¿no? Del capítulo 19 al versículo 20, 21 adelante. Porque esto es lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, la gran tribulación, ¿no? Al final de la gran tribulación, la bestia y los reyes, dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros muertos fueron con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de la carne de ellos. Siguiendo la explicación al siguiente capítulo. Por eso este es con la continuación, ¿no? Es una, como dice, ¿no? El versículo 1 del capítulo 20. Y vi un ángel descender del cielo que tenía el llave de la vida y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua o original, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos se sentaron sobre él, y le fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron es para nosotros resucitaron, pues, de una manera más sencilla de entender. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se hayan cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ve que sí, que cronológicamente va igual. El Apocalipsis explica en este mismo sentido. Entonces nosotros, cuando comenzamos a entender estas cosas, ya tenemos más claro, más desarrollado y más seguro, para no caer en error o en confusión, ya que muchos a veces dicen, no, no, la resurrección es antes de la grande tribulación. Algunos dicen, el arrebatamiento es antes de la grande tribulación. Y cosas así, ¿no? Otro dice durante la grande tribulación. Pero vemos que bíblicamente, ¿no? En muchos libros, ¿no? Eso, yo por decir, agarrado como base Daniel, Evangelio Mateo y Apocalipsis. Y en este breve explicación de este video he tratado de que ustedes, ¿no? También agarren la Biblia, hagan un contraste, una comparación, y tengan una armonía perfecta explicativa, sin contradicción de uno del otro. Y Pablo también está yendo por ese mismo rumbo, él está explicando. Y yo podría todavía seguir explicando este punto, pero las cartas paulinas son un poquito más desarrolladas y necesita más tiempo. Pero yo hasta acá voy a hacer un par de este video, y ya voy a tratar de mencionarlo en los siguientes videos, las cartas paulinas, ¿no? Para que tengan armonía esta aplicación. Amén. Dios le bendiga.